Ineos, mal, muy mal. Ya no hablo del coche, hablo de la marca, de la forma de presentación y de las pruebas que hemos hecho. Creo que habéis perdido una oportunidad conmigo. Os cuento. Bueno, vamos a darnos una vuelta. ¿Qué dice este? Aquí estamos, como os digo, en el interior del Ineos. Bien, ahí está la pantalla, 0 km/h. Tenemos todo el cuadro de mando, el mando de palanquitas. Aquí está el volante, no lo puedo hacer más pequeño, estoy demasiado cerca, eso sí. Y aquí está, en principio, todo el cuadro de mandos. Ahora voy a sentarme atrás y lo vamos a ver con detalle, con detenimiento. Bueno, vamos a empezar. Interlights. Los diferenciales. Off-road. El vadeo. Aquí lo veis, el de vadeo. Luces exteriores. Batería. Enchufes externos 3-4. Interior de 10 amperios. Entiendo que será en la llamada de teléfono. Parece que esto es la llamada de teléfono. El mando. Resto de la consola. En principio, un botón para cada cosa, como a mí me gusta, y la selección de opciones. Bien, esto es lo que tenemos en el Grenadier. Como os he dicho en el vídeo anterior, como os he contado, he estado haciendo la prueba del Ineos Grenadier en una finca muy bonita y hemos hecho una pequeña prueba. La prueba corta, pero la prueba en sí mismo, quiero decir, el recorrido, no ha estado mal. Cortito, muy cortito, pero no ha estado mal. Desde luego yo hubiera hecho una prueba mayor, pero ahora no quiero meterme con eso de las pruebas. Quiero meterme con la marca de Ineos, con el contenido de la prueba. Vamos a ver, con los coches que estaban en la prueba. Muchos de vosotros ya me habíais comentado que los coches de la prueba eran unos prototipos matriculados en Alemania, que no son los coches definitivos. Vale. Yo tenía en mente la posibilidad de estudiar, de comprar un Ineos, a ver si se podría hacer un esfuerzo, un Grenadier. Muy complicado, pero bueno, lo tenía. Quiero decir con esto, quería que me gustara el Grenadier. Vale. Creo que igual que ellos, que igual que Ineo ha hecho un coche por salir huyendo de la Land Rover, porque no le gustaba la deriva que estaba teniendo Land Rover con el New Defender y el abandono del Defender Classic o el Defender de toda la puñetera vida, pensaron hacer un coche. Creo que al igual que ellos, muchos de sus clientes, más que ir a Ineos, huyen de Land Rover. ¿Por qué digo esto? Porque hoy el principal problema de la Land Rover para mí, de los Discovery 3, 4, del New Defender es la electrónica, el exceso de electrónica, los fallos de electrónica, los pitidos que te da el coche, que cuando oyes unos pitidos te cagas sin saber lo que es hasta que sabes lo que es. Y me traen a mí un prototipo que no es definitivo, que me mento y hay errores y luces por todos los lados, que me dicen no te preocupes que no es un prototipo definitivo. Y digo, vamos a ver, estás vendiendo un coche y me das un coche que sabes que está defectuoso, que ya de primeras a mí no me da ninguna confianza, electrónicamente hablando. Me dices que es un coche que no tiene electrónica y digo, pues para no tener tiene muchos fallos de electrónica. Departamento de marketing, 0. Un 0.
Me habéis quitado toda la puñetera confianza que podría tener en Ineos. Muy mal, muy mal. Segundo punto. Es un coche que está muy usado por otra gente, por muchas pruebas. Bien, me parece normal. Lo he probado. Bien, el coche anda, está bien, muy bueno. Pero en cortas se nota un fallo al meter cortas en alguna pequeño obstáculo de las pruebas. Me ha dado falta de prueba, falta de fuerza, falta de patina, como si le patinara el embrague. Para los que tengáis un Discovery 3, os pongo un ejemplo. Es como si pusiéramos cortas con el programa de nieve en el coche, en el Discovery 3, y sabéis que el coche gira, o sea, pierde un poco de potencia, no transmite toda la potencia a las ruedas para que no patine. Pues esa era la misma sensación, que el coche no acababa de coger potencia. De hecho, me ha dado la sensación de que una pequeña cuesta empinada, lo hemos subido en largas ha subido, desde abajo, sin coger carrerilla ni nada, ha subido perfectamente, pero en cortas, mejor que en cortas, y anda mejor que en cortas. Me dice, no, tiene que ser esta unidad de prueba. Vale, ¿por qué me pones una unidad defectuosa para hacer una prueba? Se me van todas las puñeteras ganas, no entiendo. He probado luego un coche recién matriculado, ya, digamos, de los de venta, de los que tiene el concesionario o va a tener el concesionario entiendo que para probar. He andado en carretera, muy bien, hemos ido, he hecho la prueba de segunda, he hecho la prueba de primera y en principio no ha dado el error. Me hubiera gustado probar más y querría probar más, no ha dado el error. Pero me he ido con mala sensación, he ido predispuesto yo a que me gustara el Ineos Grenadier, a encontrar en él una alternativa a mis Discovery 3 y he salido más contento de tener los Discovery 3 que nunca. Y creo que no es el coche, es la mierda de prueba que hemos hecho, que me has preparado. ¿Cómo me voy a fiar yo, Grenadier, de tu coche si ya me das un coche con un montón de errores? Miramos la presión de las ruedas, que tenía ahí un juego, la temperatura, 250 grados cada esto. O sea, no entiendo cómo puedes poner un prototipo para alguien que va a comprar un coche lleno de errores electrónicos, para alguien que quiere huir de la electrónica de la Land Rover. No lo entiendo. Y estoy seguro que el coche es de puta madre, pero no me habéis vendido un coche bueno. Hoy no me lo habéis vendido. Lo siento. Cero patatero. Joder, estoy más cabreado que vosotros. Leche, adiós. Muy buenas. Sigo, no sé dónde estaba. Bueno, estaba con el tema de de la electrónica del coche. Vale, os digo, yo toda esta crítica, claro, las críticas a las opiniones mías están condicionadas porque yo conduzco por el monte un Land Rover Defender TD4 2.4 y Discovery 3, ¿no? Entonces, estoy comparando, vamos a decir así, mi experiencia. Bien, ¿qué os quería decir? Bueno, me parece un error que me hayan dejado probar un prototipo. Y os voy a decir porque ya lo había hablado con alguno de vosotros, el tema del prototipo. Viene en un coche, un prototipo, matrícula de Alemania, que tiene todas las luces de fallos encendidas, la de Dios. Vale. Me dice, no te preocupes, eso es un prototipo. Le digo, vale, todo esto está arreglado en la versión definitiva. Luego le digo, bueno, en un momento le he pedido yo, oye, ¿esto da las presiones del neumático? Por curiosidad, que me parece importante, digamos, en off-road, ¿no? Bajar y subir presiones. Da hasta la temperatura de la rueda, en teoría. Me lo pone y me dice, las 4 ruedas tienen 250 grados de temperatura, en rojo total. Le digo, no falla. Os pongo un ejemplo, había un montón de fallos. Luego te venden que no tiene prácticamente electrónica y luego, y toda la electrónica que tiene da fallo en el prototipo. Vamos a ver, yo con un Discovery 3, que los únicos problemas que he tenido con el coche han sido por temas electrónicos, de que se encienden lucecita, da fallos, que existan o no, que se pone en modo de seguridad, que me da bocinitas y ruiditos, y me monto en un Ineos
en un Grenadier que me venden, que no tiene electrónica, y veo que la poca que tiene, tenga la que tenga, da error. Pues una política de marketing muy buena no es. ¿Compraría yo hoy un Ineos Grenadier después de la prueba que he hecho? Pues a ver, yo clasificaría al Ineos entre un Defender y un Discovery 3, ¿vale? No es un Defender porque está mucho mejor que un Defender en cuanto a comodidad. Altura de serie también me ha parecido y creo que está un pelín más arriba que el Defender. Anda muy bien, es muy silencioso, es muy fiable, el freno es espectacular, hay que decirlo todo, el freno es espectacular. Me añade más, pues lo mismo que un Defender. Comodidad en carretera, no alcanza para nada la comodidad ni la versatilidad de un Discovery 3. Un Discovery 3 tiene sus problemas, evidentemente, la neumática, el modo de seguridad, los errores electrónicos. El miedo a los errores electrónicos, pues no me lo han despejado, salvo que he visto que dando errores y teniendo las luces encendidas el coche anda perfectamente bien. En algún caso en el Discovery 3 el coche se podría en modo seguridad, se quedaría bajo y se limitaría la velocidad a 30 km por hora, ¿vale? Bien. ¿Puedo salir con un error con el Ineos del monte? Parece ser que sí, ¿vale? Estamos en lo mismo. ¿Merece la pena 90 y tantos mil euros por un Ineos Grenadier con estas dudas y esto? Yo te diría que no. Bueno, con esta segunda parte del vídeo, con esta pequeña inciso, he querido decir que no me parece muy lógico te intenten vender, por lo menos a los que venimos de Land Rover, ¿vale? Me intenten vender a mí un Ineos Grenadier que prototipo que me da más fallos que certezas. En un recorrido, sí, un pelín exigente, el recorrido no ha estado mal, ha sido un pelín exigente en cuanto a off-road, quiero decirte, pero tampoco ha sido ninguna maravilla, quiero decirte, para una persona que no haga off-road la verdad es que hay un par de puntos o tres en el que se puede asustar, perder el control o lo que fuera. Y el coche responde muy bien y el coche lo hace todo muy bien y todo muy bien, ¿eh? Quizá yo estoy pidiéndole demasiado, pero creo que es lo que vosotros le pediríais. Si es un coche que está hecho para un propósito, made for purpose, ese made for, pues hecho para, no sé si lo he acabado de ver. Desde luego hay una cosa clara, ¿podría plantearme la compra de un Ineos Grenadier? Pues tengo menos probabilidades de comprarlo que antes de hacer la prueba. Y creo que el hecho de no tener más probabilidades de comprarlo después de hacer la prueba es por la prueba en sí mismo, no por el coche. Esa es la única duda que me queda. Yo creo que el coche es mucho más capaz de lo que he visto. El coche tiene que ser más fiable de lo que he visto. Ahora, descartando todo, ¿por qué compraría yo un coche nuevo? Por fiabilidad, evidentemente por fiabilidad. Y luego, por las mayores o mejores características off-road que tenga. Fiabilidad, parto de la base de que el Ineos va a tener fiabilidad. No tengo por qué no, los componentes son de terceros. Y eso no lo dudo que lo tenga, vale. El precio ya me echa para atrás. ¿Alternativas que hay en el mercado? Pues no sabría deciros. Por precio y todo, hay unas cuantas. Sean mejores, que sean peores, no los he probado. Pero el Ineos, por ser lo que era y viniendo de Land Rover, me parecía a mí antes la única alternativa. Hoy tengo dudas. Estoy pensando siempre en mi experiencia y en las cosas que yo hago, ¿vale? Es más off-road que Overlander el coche, en el sentido de que entiendo que es más capaz off-road que un mero coche para hacer unas excursiones para viajes Overland. Eso es lo que más me convencería. ¿Con qué compararía el coche? ¿Con un Jeep Rubicon? Hoy, no sé, no lo he probado. El Jeep Rubicon me parece que es más bajo y que empanza más fácil. En principio no me lo había planteado y el precio también es muy similar. Un Toyota Land Cruiser. Un
Toyota Land Cruiser está bien, me parece que es un coche más para todos los días y aparte de todos los días, más overlander. No lo sé. A ver, si veis, en el fondo he salido de la prueba con más dudas de las que he entrado. ¿Es bueno? No lo sé. ¿Es bueno que tenga más dudas? Bueno, en cuanto a pensar más detenidamente una posible compra, que de momento no va a ser, sí, es bueno analizar más las cosas en frío que en caliente, pero no es bueno porque sigo un poquito huérfano de sueños, vamos a decir así. No sabría qué hacer. Yo probé en las comas el New Defender, me gustó, sí me gustó, pero bueno, sigue teniendo el problema electrónico, suspensión neumáticas y tal de todos los del Land Rover Discovery 3. Si hay una cosa que no me gustó fue que parecía que iba a ser una nave especial y no sentías un poco la situación off-road. En esto sí creo que el Ineos Grenadier está un poco mejor, sientes más un poquito las prestaciones off-road, no las prestaciones, vivir un poquito más los obstáculos y tal. También es verdad que lo he puesto un poquitín más al límite el Ineos que el New Defender, porque el New Defender, cuidado que se rompe, ¿no? La verdad es que tendrán su política de marketing y tal, y creo que la gente destinada al off-road no somos los clientes principales de los comerciales actuales, porque la verdad es que no se puede probar un coche. No sé si tienen miedo a que se rompa, pero si es un coche todoterreno por 4x4 y tienen miedo a que en una prueba de estas se rompa, ya es bastante significativo, ¿no? De hecho, deberían tener un coche para romperlo en las pruebas, no un prototipo que no es definitivo. Si yo voy a comprar mañana y mañana tengo que firmar un contrato, como cuando me han dicho, y tú, a ver, ¿cuándo firmamos? Y no le he dicho, pero está a punto de decir, este coche no firmo. Así no. Yo necesito más pruebas y más de todo. A lo mejor soy muy exigente, pero coño, yo no tengo 95.000 euros para tirar. 95.000, 77.000, 87.000, me es igual, los que te surjan según la configuración de cada uno. En el fondo no sé si estoy un poco cabreado porque no he sacado la experiencia que yo pensaba que iba a sacar, ¿no? Hombre, no iba con la intención de que me gustara, pero que me dejara tan plof, tampoco. Que me dejara tan plof, tampoco. Estuve yo el fin de semana pasado en Ávila, ¿no? En la convención o en el nacional del Club Land Rover Todoterreno de España. Hicimos una pista, bueno, larga, iba a decir, sencilla, nada exigente. Tenía su componente off-road, pero nada exigente. Y bueno, salí contento. Yo con mi Defender cuando anda, cuando suelo decir, mi Defender cuando anda es insuperable. Mi Discovery 3 cuando ando también, no hay nada que lo mejore. El problema es el cuando anda. No lo sé, estoy soltándoos un rollo de narices y no lo sé, he salido un poco plof. Sí me gustaría saber vuestras opiniones, ¿eh? Si alguno lo ha probado, si alguno lo va a probar o algo, me gustaría saber vuestras opiniones, porque yo he salido plof. He salido plof y con ganas de más. De probarlo más y mejor. Yo le diría a la Ineos que aquí estoy si me dejan probarlo. Me es igual a las circunstancias. Más kilómetros. Situaciones más exigentes, no lo sé. ¿El coche ha respondido bien? Sí. Hay que decir que ha respondido bien, mejor en largas que en cortas. Y eso me extraña. Cuando menos me mosquea que el coche vaya mejor en largas que en cortas. En terreno así, en teoría complicado. Bueno, en teoría complicado, bueno. Sí, un poquito sí estaba complicado, pero... Es decir, que para una persona que no hace off-road, sí, no está mal la prueba, ¿eh? No esperaba tampoco, esperaba más sencilla. Hay que decirlo todo, esperaba el terreno un poco más sencillo. ¿Vale? Luego me exigen un terreno en el que el coche empanza. No es muy... No veo muy comercial que el coche toque bajos, no sé qué decirte. En fin, son chorradas mías a lo mejor. Yo no lo hubiera hecho así. Y todo esto a lo mejor viene porque no he salido convencido, sin más ni menos. Y
claro, si eso lo hacen para que yo compre el coche y lo que consiguen es que yo no salga convencido para nada y tenga más dudas que antes de entrar, pues no lo sé. Veis que estoy hecho aquí un mar de dudas en cuanto a dar mi opinión. Un mar de dudas. Sé que andando mi Discovery 3 por el recorrido que me han metido y tal, hubiera salido más contento. Eso lo sé porque lo sé. Con el Defender, pues sí, también, ¿por qué no? Iba a salir más contento, cada uno conociéndolos. Ahora, con el Ineos, a lo mejor le he pedido demasiado, no lo sé. Bueno, tíos, ya os he dado un buen turre. Venga, hasta luego.